Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Televisión UNAL. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando sobre la situación de las y los excombatientes en proceso de reincorporación en la ciudad de Bogotá, y para eso tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña Manuela Marín. Ella es firmante del Acuerdo de Paz, hizo parte de la Delegación de Paz de La Habana y es delegada por parte del Partido Comunes a la CECIBI. Y nos acompaña Cristian López. Él es politólogo de aquí de la casa, de la Universidad Nacional, y ha sido el coordinador del primer censo de personas en proceso de reincorporación residentes en Bogotá. A Manuela y a Cristian, nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. A ustedes muchas Bueno, gracias. Gracias. Listo, vamos a entrar entonces en materia, porque el tiempo es oro. El acuerdo final generó una serie de reformas, de ajustes institucionales y organizacionales para atender los retos de la paz, poniendo, por supuesto, en marcha un nuevo marco para la convivencia política y social. Por lo menos se supone que ese fue el espíritu inicial con el que fue suscrito. En este sentido, la situación de los excombatientes y de las excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz se reconoce como un escenario indispensable para asegurar condiciones necesarias que garanticen precisamente esa convivencia política y social en el marco, pues, de la democracia, ¿sí? Lo primero que yo quisiera preguntarle a Manuela es por las iniciativas. ¿Cuáles han sido las iniciativas impulsadas en Bogotá por los firmantes del acuerdo, por las firmantes del acuerdo, y qué incidencia, qué margen de incidencia y de participación se ha garantizado a los excombatientes en la planeación de políticas públicas acá en el distrito relacionadas con la reincorporación? Manuela. Bueno, lo primero en decir es que la mayor iniciativa que hemos tenido como firmantes del Acuerdo de Paz en Bogotá ha sido organizarnos, y esto sobre la base de una realidad que no quedó planteada en el Acuerdo de Paz, plasmada específicamente, que es la reincorporación urbana. Es decir, contemplar que tantas mujeres y hombres en proceso de reincorporación acudiríamos a las ciudades a hacer ese proceso por diferentes razones. No quedó establecido entonces una figura oficial que permita que hagamos una relación interlocución para la reincorporación colectiva, tal como está planteado en el Acuerdo de Paz. Así que quienes llegamos a las ciudades, que no somos pocos y pocas, ahora lo veremos en los resultados del censo, tenemos esa dificultad grande, y es que se individualiza la reincorporación de manera más explícita, toda vez que la única relación que tenemos es a través de la Agencia Nacional de Reincorporación con facilitadores o facilitadoras. Así que la principal iniciativa ha sido organizarnos. Tenemos una asociación que busca justamente tramitar de manera colectiva esa reincorporación. Es con la asociación con quienes venimos relacionándonos con diferentes entidades del distrito y muchas otras, en función de luchar por esa formalización que haga que de manera colectiva los programas derivados del Acuerdo de Paz y otros que se puedan derivar en cada una de las administraciones puedan tramitarse de manera colectiva. ¿Qué hemos logrado? Una interlocución, digamos, real, efectiva. Parte de eso pues fue la participación que hicimos en el censo, pero ¿qué nos falta, digamos, para que efectivamente, como dices, en la política de reincorporación estemos incluidos e incluidas? Pues, digamos, unas herramientas, tanto jurídicas como, digamos, estructurales, en este caso en el distrito, que permitan que esa política se lleve a cabo. Es decir, tenemos unos enunciados, pero no tenemos hoy un decreto concreto que formalice ni la estructura que se piensa desde el distrito sea una mesa de reincorporación, ni mucho menos la política clara con metas específicas, con objetivos específicos y demás. Vale, Manuela, muchísimas gracias. Cristian, a ver, la reincorporación arrancó, todos lo sabemos, en los ETCRs y después en los nuevos puntos de agrupamiento. Muchos excombatientes retornaron a sus ciudades, a sus regiones de origen. Sin embargo, una parte importante se ha concentrado en las ciudades y, por supuesto, acá en Bogotá.
donde pues, es la capital, por supuesto, y es necesario analizar la situación de los excombatientes en la capital, que se supondría es un escenario que debe ofrecer las mayores garantías para la reincorporación. Yo quisiera preguntarte, a propósito del trabajo que realizaron, inicialmente, ¿cuál es la percepción de la población en proceso de reincorporación, de su proceso de reincorporación? Bueno, yo quisiera anotar, antes de dar respuesta a eso, un asunto que a mí me parece relevante, y es que, bueno, el acuerdo final de paz y los instrumentos que posteriormente también lo desarrollan definen la reincorporación como un proceso integral, sostenible, excepcional y transitorio. Y quiero poner el énfasis y el acento en integral, ¿sí? Es decir, el proceso de reincorporación no puede pensarse desarticulado, en primer lugar, de la implementación como tal del acuerdo final de paz, pero tampoco además puede pensarse solo como un tema de acceso a educación por un lado, de acceso a vivienda por otro lado. Creo que es importante que nunca se pierda de vista que el proceso de reincorporación, tal y como se concibió en el acuerdo, debe atender a los intereses y necesidades individuales y colectivas de la población en proceso de reincorporación desde una perspectiva integral. Ahora bien, en relación con la percepción que tiene la gente frente al proceso de reincorporación, digamos que hay una diferencia entre cómo lo sienten en Bogotá y cómo lo sienten a nivel nacional. Cuando nosotros le preguntamos a las personas qué tan satisfechos o satisfechas se han sentido con el proceso de reincorporación en Bogotá, encontramos que el 42.6% manifiesta que se siente satisfecho o totalmente satisfecho. El 30.6%, digamos, la opinión que le sigue a esta, dice que se siente insatisfecho o totalmente insatisfecho, y un 27%, digamos, que no quiere como comprometerse con alguna respuesta específica. Si lo miramos en relación con el proceso en general de reincorporación, ya más allá de Bogotá, cuando le consultamos a la gente si el proceso de reincorporación ha cumplido o no sus expectativas, la relación se invierte. Y aquí encontramos que al menos el 44% de las personas censadas, y a propósito, en Bogotá se censaron 563 personas de 640 que están haciendo la ruta de reincorporación en la capital, el 44% de ellas dicen que sus expectativas han sido incumplidas o totalmente incumplidas, seguido de un 31% que cree que no han sido ni cumplidas ni incumplidas, y apenas un 24% que considera que sus expectativas han sido cumplidas o totalmente cumplidas. No obstante, pues hay que señalar que pese a estas cifras y a estos porcentajes, una gran mayoría de la población en proceso de reincorporación, estamos hablando de más del 70%, se mantiene en que su principal sensación frente a la reincorporación y el acuerdo es una sensación de esperanza, de confianza y de motivación, que creo que ratifica esa disposición y esa voluntad de los firmantes y las firmantes del acuerdo para seguir aportando en el proceso de construcción de paz aquí en la capital. Vale, Cristian, ahorita vamos a volver un poco sobre algunas cifras que quisiéramos destacar en materia de salud, de vivienda, de educación, que nos parece importantes reseñar allí. Pero quisiera preguntarle antes a Manuela, ¿cómo valoras tú la experiencia de las y los firmantes a la hora de construir y de participar en escenarios políticos desde la legalidad acá en el distrito? Y si consideran que cuentan con las suficientes garantías para participar en la política, pues no solo me refiero a garantías de seguridad también, sino otro tipo de garantías democráticas para el ejercicio y en últimas para la participación en escenarios políticos de distinta índole, Manuela. Bueno, digamos que desde mi perspectiva y mi valoración, creo que si bien hemos avanzado en términos de organizarnos y articular propuestas, no solamente, digamos, políticas o de acción concreta a la reincorporación o integral, como lo mencionaba Cristian, a partir de las asociaciones y demás, también están los procesos productivos que seguramente también son una herramienta fundamental que ha hecho que se generen acciones de relacionamiento, de interlocución y demás, pero creo que sí vale la pena mencionar que así como estaba planteado en el censo,
solamente un poco más del 40% de quienes estamos haciendo ese proceso de reincorporación acá y fuimos censados y censadas, estamos haciendo parte de procesos organizativos sociales en los que se definen allí el partido político o las asociaciones o las juntas de acción comunal o alguna expresión organizativa concreta. Y creo que eso atiende también a una dificultad que tenemos real, que se percibe en el censo, que es absolutamente real, y es como por las diferentes motivaciones que algunos de nosotros y algunas de nosotras llegamos a la ciudad, que creo que esa cifra también llama la atención, ¿no? Es que el 40% respondieron al censo que llegaron acá por una oportunidad laboral. Y eso dice mucho de las situaciones concretas que se están viviendo en términos de reincorporación en los ETCRs y las NAR y demás, en las otras ciudades, que digamos que nos está poniendo en el mismo fenómeno también de las dificultades laborales y oportunidades reales, pues de la mayoría de la población en Colombia, que finalmente es quien llega a las ciudades como por esas razones. Y eso también hace que esa motivación y esa necesidad también de suplir las necesidades propias, individuales y de nuestras familias, pues hace que de cierta manera, y es algo que se advirtió un poco en el acuerdo de paz, en el momento de las discusiones de reincorporación, es un poco que eso aleja a las personas de su participación política. Y esa, digamos, es una preocupación concreta, real, que se suma a otro elemento, y es que algunas personas que están en algunas localidades por las situaciones de inseguridad o que traen de sus territorios o que se generan y que son muy concretas en las ciudades y no se han atendido de manera específica, pues hace que los temores a decir quiénes son, los temores digamos, a hacer un ejercicio ni comunitario, ni de liderazgo, ni de ningún tipo, pues hace que esos procesos de participación no sean tan claros ni tan efectivos, y sobre todo que no exista una motivación como muy, muy clara al respecto. Y insisto acá en el tema de la formalización de la figura que nos pudiese agrupar, porque finalmente esa cobertura, si se quiere, legal y política y de reconocimiento, motivaría mucho más esa participación, toda vez que tendríamos, digamos, donde agruparnos de manera específica y para hacer ese trámite gubernamental y con las demás instituciones. Muy bien, Manuela. Cristian, ahora sí profundicemos un poquitico en los resultados que arroja ese trabajo tan importante que ustedes hicieron. Hablemos en primer lugar de los aspectos económicos que arroja el censo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que se identifican principalmente, sobre todo para fortalecer estos procesos productivos, estos proyectos productivos? ¿Cuántos proyectos productivos están andando? ¿En qué estado están esos proyectos productivos? Si los reincorporados están todavía dependiendo de algún tipo de renta básica, qué ingresos tienen, cómo los están adquiriendo. Amplíanos un poco sobre eso. Listo, bueno, lo primero que me parece muy importante contar es un poquito frente a la ficha técnica del censo. La ARN tiene identificadas 640 personas que están haciendo su ruta de reincorporación acá en la capital. De estas 640 personas, nosotros logramos contactar a través de la ARN al 96%, es decir, a 614, y finalmente pudimos censar a 563, es decir, tuvimos una tasa operativa de respuesta del 92%. Estas 563 personas que se censaron, digamos que la entrevista se realizó presencial en su mayoría, en unos lugares especiales que se definieron en el distrito, y el instrumento se aplicó aproximadamente durante 15 días, 17 días hábiles. Ahora bien, bueno, en este proceso participó la Alta Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación, ANADC, pues Manuela, una de ellas que participó en el escenario, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, que fuimos quienes ejecutamos, digamos, implementamos el censo. Ahora bien, en relación con la pregunta específica que me haces, de cuál es la situación económica, si se quiere, de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz, lo primero que hay que decir, en términos de ingresos, por ejemplo, es que el 58% de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz reciben actualmente menos de un salario mínimo legal vigente mensual, ¿sí? Apenas un 28% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos legales, un 6% recibe más de 3 salarios mínimos legales vigentes, y hay todavía una altísima dependencia de la asignación mensual que se estableció en el acuerdo final.
podemos decir que el 72% de las personas censadas, es decir, 406 personas firmantes del acuerdo, actualmente aún dependen de la asignación mensual para su sostenimiento. Y esto envía, digamos, un mensaje muy preocupante, sobre todo porque llevamos 5 años de implementación del Acuerdo Final de Paz, de los cuales en teoría 3 son ya de la reincorporación a largo plazo, es decir, de una reincorporación que debería garantizar de alguna manera estabilidad en términos económicos, en términos habitacionales, en términos de acceso a estudio y a educación. Entonces, básicamente tenemos que, en términos de hombres, 267 hombres dependen, 257 hombres dependen todavía de la renta básica y 149 mujeres. Más del 50% de las mujeres en Bogotá dependen aún de la renta básica. Frente a proyectos productivos, esto da para una conversación obviamente mucho más larga, va a tratar de ser muy sucinto. Tenemos que 300 personas participan actualmente en proyectos productivos, 300 personas que están en la capital. Es decir, el 53% de los y las censadas están en algún proyecto productivo. Sin embargo, y aquí viene uno de los datos que empieza a llamar la atención, al 68% de estas personas, el proyecto productivo aún no le genera ninguna clase de ingresos. Y esto pues obviamente habla también no solo de la maduración de cada uno de estos proyectos productivos, sino de las diferentes también, de las diferentes alternativas económicas que se dan para la reincorporación en la capital. De esas 300 personas que participan en proyectos productivos, 180, es decir, el 60% lo hacen proyectos productivos que son colectivos. Y aquí quisiera también llamar la atención, es muy importante, de estos 180 personas que participan en proyectos productivos colectivos, hay un gran protagonismo de la mujer en los roles de coordinación y de liderazgo de estos proyectos. Tenemos que el 87.8% de estas personas que participan de proyectos productivos manifiestan que en su proyecto hay mujeres ejerciendo roles de dirección y de coordinación de los proyectos. Y el último dato, y para cerrar frente al tema, de esos 300 que les mencionaba que están participando en algún proyecto actualmente, 29 personas dicen que su proyecto está en etapa de formulación, es decir, el 9%. 48 personas están en etapa de desembolso, es decir, el 16%. 11 personas dicen que están en evaluación de mesa técnica, el 3%. 31 personas dicen que están en quiebra o en pausa, es decir, el 10% de la totalidad de las personas. Y hay 56% de estas 300 personas, el 56% dice que su proyecto ya está en ejecución, es decir, ya se le desembolsó el recurso, ya está funcionando, seguramente ya tiene un canal de comercialización, pero el porcentaje se repite, el 64.7% de estas personas que ya tienen su proyecto en ejecución aún no reciben ingresos por este tema. Muy bien. Manuela, centrándonos un poco en ese carácter integral y colectivo de la reincorporación y hablando particularmente de las cooperativas que han constituido los reincorporados a partir del acuerdo final, ¿ustedes han hecho algún balance de los resultados precisamente de estas líneas de política pública, de la formulación de estos proyectos productivos? ¿Han sido exitosos, no han sido exitosos? ¿Han tenido la posibilidad de balancear el devenir de esos proyectos productivos en términos de los obstáculos que más adelante se pueden presentar? Y adicionalmente, pues tienen ustedes canales de interlocución pues directos con los responsables de política pública para, sobre la base de esa evaluación que ustedes hacen, ir haciendo ajustes, o lo que se formuló, la plata se ejecuta y si salió bien, y si no... Bueno, lo primero que quiero decir es que en ese diagnóstico que nos acaba de exponer Cristian con las cifras, también es válido decir que muchas y muchos de quienes responden en el censo que efectivamente tienen un proyecto o en formulación o en ejecución, ese proyecto no está ubicado en Bogotá. Digamos que por las mismas razones de el desplazamiento que hemos tenido que hacer a las ciudades, algunos por voluntad, por tareas concretas del partido y demás, pero muchos otros no ha sido planificado y en esa medida todavía hacen parte de los proyectos productivos de sus ETCR, de sus NAR y demás, que además están asociados a, digamos,
procesos más agrícolas, agropecuarios, de ese tipo de comercializaciones y de producción que está más asociado a la tierra, que además vale la pena mencionarlo porque en el censo, cuando se pregunta sobre los intereses también económicos, la mayoría de nuestra población sigue diciendo que esa es como la vía productiva que le interesa más o que para que la que es más afín. Y es importante mencionar eso porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba Cristian, de que si efectivamente no se percibe ningún tipo de ingreso por los proyectos, toda vez que seguramente, y es así, la participación de quienes viven en Bogotá, pero tienen su proyecto allí, es simplemente como de pagar la cuota en su proyecto, de estar atento. Algunos, por ejemplo, traen los proyectos de allá para venderlos acá, como en nuestro círculo más cercano, pero no hay una participación directa ni en la producción ni en la comercialización, toda vez que están es en los municipios, allí muy lejos y en donde se debe tener, por supuesto, para percibir un ingreso, pues un trabajo diario y permanente. Eso creo que es importante valorarlo y tenerlo en cuenta, y que efectivamente son muy pocos las iniciativas productivas. No sé si con el censo cambió. Lo que teníamos nosotros en el radar son que solamente hay 5 proyectos productivos colectivos que específicamente se formularon y se diseñaron para Bogotá, es decir, para a partir de un modelo también de negocio que sirva para la ciudad. Esto, digamos que hacer una diferenciación de las iniciativas que surgen a través de esa asignación de 8 millones de pesos que nos corresponde a cada una y a cada uno en el marco del acuerdo de paz, pero que hay otras iniciativas productivas que algunas han tenido éxito, otras no tanto, pero que han surgido o que nos asociamos colectivamente y montamos una idea de negocio con nuestros propios recursos, o con cooperación internacional también ha venido pasando un poco eso con algunas, y quiero poner un ejemplo muy concreto. En Bogotá y en 5 otras ciudades, otras 4 ciudades del país, tenemos unos pequeños proyectos que son de mujeres en proceso de reincorporación, que a través del PNUD se gestionaron, que son recursos pequeños, pero que hemos venido desarrollando, que en Bogotá avanzó. Duramos 2 años con ese proceso hasta que logramos ya, es un proyecto de café que está hoy recientemente funcionando desde agosto en la Casa Cultural de La Roja, que es como una de las nuevas iniciativas que pretende agrupar. Y seguramente un elemento también importante ahí, que era como el balance o la reflexión que hemos hecho siempre alrededor de esto, y es que si bien, además de los proyectos que propiamente funcionan en Bogotá, hay otros que tienen que ver con la posibilidad de comercializar los productos que vienen de los ETC Reciclar, que es como una iniciativa que siempre se ha tenido. Y en concreto decir si tenemos esa respuesta a ese balance o alertas que hemos hecho desde lo nacional. No, efectivamente es como tú dices, como que se formuló, hay un acompañamiento, si se quiere, a la implementación, pero quienes, por ejemplo, ya quebraron y ya no tienen alternativas, antes tienen deudas y están mirando cómo resolver. No hay un acompañamiento un poco riguroso allí para garantizar que eso tenga efectividad. Y en el distrito, pues tampoco, digamos, tenemos hasta ahora el diagnóstico, pero no tenemos ese relacionamiento directo que tú dices. Estamos esperando que el distrito defina cuál es la vía, si es una mesa de reincorporación y cuáles son los criterios, pero estábamos hablando hace un momento con Cristian, llevamos 1 año esperando que el distrito defina el decreto que reglamentaría esa mesa, es decir, no hay celeridad ni mucho menos un acompañamiento. Cristian, hablemos ahora de cómo están en términos de educación y salud de estas personas. ¿Qué arroja el censo? Es decir, primero, sin conocimiento no hay proyecto productivo ni proceso de reincorporación que pueda sostenerse, y sin salud mucho menos. ¿Cómo está la cosa en materia de educación y salud? Bueno, en materia de educación y salud, pues digamos que hay, en primer lugar hay que anotar que hay como algunas cifras disímiles. Nosotros, y hay que hacer como esa salvedad, indagamos precisamente por los niveles de afiliación de las personas al sistema de seguridad social, al sistema de seguridad en salud. Encontramos que alrededor de un 10%, según nos manifiestan estas personas, no se encuentran afiliadas a ningún tipo de entidad prestadora de salud. No obstante, la ARN dice que en sus cuentas el 100% está afiliado. Así esté afiliado el 100%, es un indicador importante que el 11% no lo sepa, ¿sí? Y ahí habría obviamente que desarrollar, si se quiere, una política pues para que estas personas, digamos, tengan la certeza y la conciencia pues de que están afiliadas. Entonces tenemos que, en teoría, el 11%, según la percepción de la gente, no está afiliada a seguridad social.
al Servicio de Seguridad en Salud. De ese 11%, el 48%, es decir, 30 personas, requirió atención médica durante el último año. Esa atención médica puede ser atención de urgencias, puede ser por controles normales, y el 26% no recibió la atención que necesitó, ¿sí? Que es un tema que también nos parece relevante anotar. Entonces, estoy hablando un poco primero de afectación por COVID. No, de esos datos no los consultamos durante el censo. Estoy haciendo un barridito muy general sobre el tema en salud. Entonces tenemos también que el 21% de las personas censadas manifiesta que tiene algún tipo de enfermedad o dolencia. De ese 21%, es decir, de esas 121 personas, el 33% sufre una enfermedad de alto costo. EPOC, cáncer, linfoma de Hodgkin, algunas de las enfermedades de alto costo que están, digamos, catalogadas pues desde el Ministerio de Salud. Encontramos también que el 16% de las personas manifiesta tener una discapacidad y al parecer, pues según lo plantea esta población, el 37% de estas personas que tienen discapacidad no tienen un certificado de discapacidad, que desde luego amplía el acceso, la posibilidad de acceder a oferta a bienes y servicios, digamos, en materia de salud. Esto es algo que podemos señalar en términos de salud. Hay otros datos que son relevantes, como conocimiento de la población frente a los autoexámenes de mama, por ejemplo, de las mujeres. Encontramos que el 33% no sabe hacerse el examen y es una población que está muy focalizada en 4 localidades de Bogotá, que permitiría hacer una campaña específica para esas 4 localidades. Otro dato relevante, el 33% de los hombres que están en edad de hacerse el examen de antígeno prostático actualmente no se lo han hecho y pues obviamente esto también es un tema pues, que debe llamar como la atención, ¿no? En términos del nivel educativo, encontramos que el 99.8% de las personas censadas tiene algún nivel educativo, es decir, apenas una persona manifestó que nunca ha estado ni en primaria, ni en secundaria, ni en ningún otro nivel educativo. Encontramos que el 48% de la población firmante de La Paz que reside en Bogotá terminó su bachillerato completo, hizo hasta grado 11 y se graduó. Y ahí encontramos otro dato interesante, y es que en lo que tiene que ver con el nivel escolar hasta bachillerato, los hombres son mayoría, pero una vez se pasa de bachillerato, las mujeres son mayoría. Es decir, hay más mujeres con universitario completo, hay más mujeres con posgrado completo. Eso es un poco los datos relacionados con estudio. Ahora, encontramos también en una pregunta que hicimos 2 cruces en estos resultados, en el análisis. Le preguntamos a la gente si actualmente está estudiando algún curso que le certifique en el marco del proceso de reincorporación. Básicamente, 240 hombres y 125 mujeres nos dijeron que no están estudiando actualmente, es decir, estamos hablando de 365 personas de 563, más del 50%. Nos dijeron que no están estudiando actualmente, pero que sí les gustaría estudiar actualmente. Es decir, ahí apenas tenemos aproximadamente 117 personas que sí están estudiando actualmente de las 563 y el resto no está estudiando, pero quisiera estudiar. Es un porcentaje, digamos, muy alto que también pues, debe llamar la atención, sobre todo pues, porque, entre otras, indica que esta población no está estudiando no porque no tenga el interés de estudiar, sino quizá porque la oferta educativa que ha dado tanto la nación como el distrito no se ajusta a sus intereses. Y yo quiero resaltar lo que decía Manuel ahorita, y es que nosotros cuando comparamos cuál es la vocación de trabajo de estas personas y a qué se dedican laboralmente en este momento, pues encontramos que esta población es una población que tiene una altísima vocación de trabajo rural y agropecuario, y pues ahí también hay que pensar una oferta específica pues para ellos y para ellas, ¿no? Bien, Manuela, para cerrar, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades públicas, a los tomadores de decisiones, pues en relación con este panorama que nos presenta Cristian, que también tú nos presentas, y con las principales necesidades de la población en proceso de reincorporación? Bueno, el llamado es un poco a que ya tenemos unos resultados del censo y un diagnóstico claro, que hay que decir,
ha sido uno de los obstáculos fundamentales que cuando hablamos con la alcaldía o con cualquier sector tomador de decisiones, como dices tú, nos ha puesto. Es decir, siempre nos han dicho, necesitamos un diagnóstico para saber las necesidades y solo así podemos desarrollar una política para el sector. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ha sido un esfuerzo muy grande conseguir estos resultados y ya es hora de sentarnos, ojalá de manera colectiva y constructiva, a definir las soluciones a la problemática que estamos identificando allí, pero además de la problemática identificada, de abrir esas oportunidades a los derechos constitucionales como ciudadanos y ciudadanas, pero además a los derechos que están contemplados en el acuerdo de paz y que deben corresponderse a eso que decía Cristian también, la voluntad política y concreta de quienes firmamos el acuerdo de cumplir con el compromiso en la medida que efectivamente se cumpla también con la política de reincorporación tal cual como está planteada en el acuerdo de paz, sin tergiversaciones y de manera pues colectiva e integral. Muy bien, Cristian, igual, también para cerrar, no sé si ya nos has planteado algunas líneas de programas que podrían crearse a partir de estos resultados. No sé si podrías ampliar un poco para redondear un poco y terminar el programa, porque el tiempo lamentablemente se nos acabó. Listo, no, yo cerraría con un par de comentarios. Lo primero, creo que hay una gran deuda relacionada con las garantías de seguridad para la reincorporación, no solamente en el distrito, sino a nivel nacional. Está todo el tema de la implementación integral del CISEP, ¿no? De los numerales 2.1.2 y 3.4 del acuerdo final sobre garantías de seguridad. Un tema que la población recalcaba insistentemente durante el censo tenía que ver con el acceso a vivienda. Es una de las necesidades más sentidas de la población y, digamos, el 86% dijo que estaría dispuesta a participar de alguna manera en un proyecto de construcción de vivienda para personas en proceso de reincorporación en la capital. Y yo creo que eso quizá en clave, por ejemplo, de el PEDET que se está pensando en zona rural y en la zona urbana, en los límites suroccidentales, pues podría ser un elemento interesante pues para revisar, porque insisto, el tema de acceso a vivienda es uno de los temas más reclamados por la población. Y dos temas en materia de proyectos productivos que tiene que ver con acceso a canales de comercialización, es un tema muy importante, y fortalecimiento de capacidades para la administración, digamos, de cada uno de sus proyectos y cooperativas. Yo cerraría diciendo un poco que lo realmente grave de que el proceso de reincorporación avance a un paso tan lento no es un problema solo de la población que está en proceso de reincorporación, es un problema de la sociedad en su conjunto, porque esto tiene al menos tres implicaciones hacia afuera, ¿sí? La primera es que hayan transcurrido 5 años, de los cuales 3 son de la implementación de largo plazo, de la reincorporación a largo plazo, con una radiografía como la que acabamos de ver, donde la población depende de la asignación mensual aún, donde no hay tierras que se prometieron en el acuerdo, que se pactaron en el acuerdo, donde no hay garantías de seguridad plenas, pues esto desestimula y envía un mensaje muy negativo a otros posibles actores que quisieran estudiar la posibilidad de avanzar en diálogos y conversaciones a futuro, ¿sí? Esto es un incentivo negativo muy grave. En segundo lugar, pues porque estimula e incentiva procesos de dispersión de la misma población en proceso de reincorporación, que ha hecho una gran apuesta desde diferentes perspectivas políticas por conservar un espíritu de cuerpo y colectivo, y creo que esto impacta negativamente en ese sentido porque promueve esa dispersión y como tal también puede empujar a muchas personas, digamos, a otros caminos por fuera del acuerdo final de paz. Y pues por último, porque le envía también un mensaje negativo desde el Estado a la sociedad, porque digamos que si no se puede atender una oferta de bienes y servicios para una población tan pequeña a nivel nacional, que estamos hablando de 12.000 personas, 13.000 personas, pues realmente eso es un indicador también de la capacidad que puede tener el Estado para resolver la oferta de bienes y servicios del resto de la ciudadanía. Y resaltar que en general la mayor sensación con la que nos vamos del censo es que la población en proceso de reincorporación que reside en Bogotá se mantiene firme con el acuerdo, se mantiene en disposición de seguir contribuyendo con los procesos de implementación integral, no solo de la reincorporación, sino en general de lo pactado en el acuerdo final de paz. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Manuela, muchas gracias. Cristian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A nuestra teleaudiencia, igualmente por acompañarnos. Y los invitamos a un próximo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Televisión UNAM.